pobladores. Es una parte de la crónica que se publicó en el diario Milenio. Vamos ya a la línea telefónica para agradecer enormemente a Rosana Reguillo, quien es antropóloga, es investigadora en ciencias sociales, es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, y tiene muchos años dedicando su estudio a temas de juventud, pero también a la violencia ligada al crimen organizado, en lo que ella llama la narcomáquina. Rosana Reguillo, muy buenas tardes, muchas gracias por atender esta llamada. Para nada, Rubén, muchísimas gracias a ti, saludos y a tu auditorio. Gracias, Rosana, tenemos mucho interés en conversar contigo porque te hemos escuchado en otras entrevistas que has tenido reflexionando a partir de lo que ha ocurrido en Lagos de Moreno, y nos gustaría que nos compartieras tu análisis, tu reflexión para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo te ha impactado? Tú que tienes pues mucha experiencia, has estudiado y has acompañado incluso movilizaciones por casos semejantes como fue el caso Ayotzinapa, pero no solamente este. ¿Y cómo te ha impactado y qué has reflexionado acerca de lo que ha ocurrido en Lagos de Moreno, Rosana Reguillo? Mira, yo creo que este es un caso, el de Lagos de Moreno, que marca otro punto de inflexión en la escalada de violencia en el país y en la región. Y la verdad es que sí estoy muy impactada, pues, que te digo, son ya muchos años de caminar estos sótanos oscuros, tratando justamente de entender las violencias en su doble rostro, ¿no? En sus víctimas, pero también en sus victimarios, ¿no? Porque es muy importante también entender a los agresores, ¿no? Entender a los victimarios. Entonces, creo que, como te digo, esto marca un punto de inflexión, porque pese a que la hazaña con la que actúan en el video que filtran y que nos hacen llegar de manera intencional, aunque podamos imaginar que hubo escenas o que ha habido en el país escenas similares, no teníamos una pieza testigo, como le llamo yo, que nos permitiera calibrar el horror y la brutalidad de la que son capaces estos grupos, ¿no? Entonces, verdaderamente es muy lastimoso que estemos repitiendo a lo largo de los años el conteo de víctimas, principalmente jóvenes. Estoy enojada, estoy impactada, pero al mismo tiempo trato de mantener una distancia analítica para poder, digamos, aislar los elementos que nos permitan no enloquecer, Rubén, frente a esto, ¿no? Eso es, creo que es muy importante. Decías por ahí, me parece que a los colegas del diario Mural, que ahora ya no basta que estar muerto, o sea, ya no es suficiente que alguien sea asesinado, que esté muerto, sino que la violencia se lleva a un punto más lejos. Claro, y no, esta es una entrevista que me hizo el compañero de Cartilasco de eso, y que luego circuló en varios medios. Uh-huh. Y mira, en el más reciente libro que tengo, que se llama Necromáquina, cuando morir no es suficiente, es el título, voy descubriendo cómo justamente Ayotzinapa marca un punto, digamos, de inflexión, otro punto que ha sido muy importante, en el sentido en que a partir de lo de Ayotzinapa, y especialmente el caso de Julio César Mondragón, ¿no? que recordarás fue este estudiante que fue desollado vivo, despojado de su rostro, ya no basta, digamos, con matar, ¿no? No basta con aniquilar al enemigo, no basta al adversario, a la víctima, a lo que se asume que es una persona matable, sacrificarle. Ahora hay que acribillarla, machacarla, empozolarla, ¿no? Y toda esa serie de lenguajes que hemos ido aprendiendo con tanto dolor los mexicanos, ¿no? Entonces, hemos ido pasando, digamos, de la violencia utilitaria, ¿no? Que significa una violencia que persigue un fin último, ¿no? Un control de territorio, el robo de una plaza, el robo de una bolsa, ¿no? Por decirlo de manera sintética, uh-huh, a lo que yo llamo la violencia expresiva, que es esa violencia que es la que se ve en el video, en el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, una violencia que busca exhibir su enorme poderío, ¿no? Las huellas de su poder total,
y que nos deja inermes y nos deja mudos de espanto, ¿no? El propósito sería justamente infundir miedo al resto de la población, a cárteles rivales. ¿Cómo lo podrías Claro, interpretar? sí, mira, yo lo interpreto, digamos, haciendo una lectura analítica. Yo me tuve que obligar a ver el video para tratar de entender esto. No hubiera querido verlo nunca, pero pues es mi trabajo, ¿no? Tratar de producir ciertas luces sobre estos procesos, ¿no? Entonces, indudablemente hay elementos que nos permiten pensar que el video fue filtrado intencionalmente, primero, con el fin de mandar un mensaje muy claro, no una forma de comunicación, estos delivery boys, ¿no? Como los llamo yo de manera metafórica, nos están entregando un mensaje para aterrar a la población, por un lado, pero al mismo tiempo para mandar un mensaje a una ciudadanía ya entumecida de miedo, anestesiada por la indiferencia, con razones, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede con esto y prefieren no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí hay un mensaje sumamente claro que ha ido escalando, ¿no? Estamos ya frente a una espectacularización de la violencia brutal. Y el otro componente, Rubén, tiene que ver con la maldad intrínseca, ¿no? Esa maldad total que ha sido también nombrada por Javier Sicilia, ¿no? El poeta, y que tiene que ver con formas inauditas de deshumanización, ¿no? Sí. Eso es lo que podemos ver en este caso, y que repito, nos deja inermes, ¿no? Porque nos hace ver que frente a esto, las víctimas pueden ser todos nuestros jóvenes, ¿no? Que tengan la mala fortuna de cruzarse en una carretera, de atravesarse en una calle, de bajarse en una parada del camión, porque esto está ocurriendo de esta manera, aunque hay un perfil de las víctimas que puede ser más o menos trazable. La expansión de esta violencia hace que, como diría Monsiváis hace muchos años, que todos seamos secuestrables, ¿no? Sí. Y en este caso, matables. Rosana, ¿cómo juzgarías la respuesta de las autoridades ante estos hechos, en particular estos últimos recientes, Lagos de Moreno? Claro, mira, yo creo que muy tibia, ¿no? Diría yo que pecando en la inacción y en la omisión, que sabemos y venimos perdón, sí, que venimos arrastrando en Jalisco y en todo el país, ¿no? El problema de las fiscalías, ¿no? Que son omisas, en muchos casos son cómplices. Así es. Pero tienes aquí los tres poderes, ¿no? El municipal, el estatal y el federal, que se han mostrado muy inoperantes, muy ineptos, muy débiles, ¿no? Yo comentaba en alguna de las entrevistas que cuando el Estado, no en el sentido del gobierno, sino cuando el Estado, es decir, la articulación de todos estos poderes, se hace para atrás, se echa para atrás, recula, retrocede de cuáles son sus obligaciones de brindar seguridad, otra fuerza u otras fuerzas tienden a ocupar ese lugar, ¿no? Entonces estamos frente a una situación muy grave en donde pues no solamente agrava el hecho de la hazaña con la que son torturados, ejecutados estos jóvenes, sino la indolencia estatal y federal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ataques a la policía, que fue terrorismo puro, sorprende que la respuesta del gobernador fuera que iban a dejar de buscar a los desaparecidos, ¿no? Claro. Eso te habla de una autoridad muy débil, ¿no? O sea, y eso, pues por supuesto, que empodera a estos grupos que siguen operando porque saben que hay impunidad, ¿no? Es el mayor cáncer de este país, la impunidad total con la que te matan, ¿no? Yo digo, te matan porque pueden matarse, ¿no? Claro.
Y ahora finalmente, Rosana, comentabas con Risco sobre la reacción de la sociedad, que pareciera, decías, hay una ausencia de voluntad de pelear como se manifestó en otras coyunturas, como fue justamente Ayotzinapa, es decir, sí hubo una desaparición masiva, un impacto muy tremendo, pero al mismo tiempo hubo una reacción social muy poderosa. ¿Parece que no está ocurriendo en este momento? No, para nada, ¿no? Yo tengo mucho rato viendo a la sociedad y especialmente a los jóvenes muy, pues con una desesperanza muy grande, ¿no? Muy, digamos, desanimados, desesperanzados. No hay una movilización. O sea, con el caso de Lagos, este último, y de confirmarse el de los 5 nuevos hermanos, Así que es. también parece que están desaparecidos, era para que las calles estuvieran inundadas. Y afortunadamente en Lagos de Moreno salió la gente a repudiar los actos y a llorar su dolor en público, pero sí sorprende y a mí me lastima profundamente ver a los jóvenes tan desmovilizados, estudiantes y no estudiantes. Claro. En la misma sociedad en general, ¿no? Me parece que este desafío, este reto y la misma ineficiencia de las autoridades nos obligaría como sociedad a tener una respuesta mucho más fuerte política y socialmente, que creo que no estamos teniendo, me parece, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y principalmente, yo hablo de los jóvenes porque es un sector que me ha interesado profundamente y que he seguido a lo largo de mi trabajo, pero indudablemente que los adultos que somos deberíamos estar, digamos, exigiendo, ¿no? Y luego ves algo muy lamentable, Rubén, que es el abandono a las madres buscadoras, ¿no? Que las dejamos solas hacer ese trabajo tan brutal. Digo, no todo el mundo, hay mucha gente que está muy involucrada, pero sí es muy lamentable que hayamos llegado a estos niveles por indiferencia, por miedo, por desinterés, por comodidad. O sea, las razones son múltiples, ¿no? Pero no hay esa efervescencia que se sintió en 2012, que se sintió en 2013, cuando el otro hecho terrible de Lagos de Moreno. También en Lagos, así es. Exacto, de la ley del monte, y que se sintió principalmente en Ayotzinapa, ¿no? Así es. Eso es muy lamentable y tiene mucho que ver con el clima político del país, la polarización, ¿no? El desgaste de este discurso político ya cansón, de no somos iguales, de todo es diferente, todo está muy bien, o el autoritarismo del estatal. En fin, hay una serie de factores que inciden, ¿no? En esta falta de voluntad para salir a pensar. ¿Y ves alguna salida al corto plazo para tratar de cambiar este curso, pues, de barbarie en el que estamos inmersos y tratar de modificarla, de contenerla, de limitarla, de erradicarla pues eventualmente? Mira, yo sí creo que hay estrategias, ¿no? Pero es lo que no se ha implementado en este país desde principios de los años 2000, que esto empieza a mostrar un rostro de lo que de la escalada que iba a dar, ¿no? Y esa estrategia consiste simplemente en que el Estado recupere su autoridad, que el Estado recupere su territorio, que el Estado se haga presente, pero no con fuerza bruta y mucho menos con asaltos, ¿no? Sino que se haga presente como el gran leviatán que es, ¿no? O que fue, o que aspiró a ser alguna vez, en el sentido de brindar protección a sus ciudadanos, ¿no? Hay posibilidades de hacer una estrategia de ataque con inteligencia, hay posibilidad de hacer un trabajo, digamos, de contención y reducción con trabajo financiero, ¿no? De seguimiento financiero. ¿Dónde está el dinero? ¿Tú crees que eso no es fácil hacerlo? Seguir el dinero, pero no hay voluntad, porque en muchos casos no solamente hay comisión, sino también hay complicidad, así es. Entonces sí, lo que se necesita aquí es una estrategia de inteligencia, ¿no? Y la legalización de las drogas podría ser alguna alternativa. Eso ayudaría, pero ya no estamos en ese momento. Ese momento fue hace varios años, ¿no? Ahorita estos grupos controlan una gran cantidad de mercancías, como los cuerpos de los jóvenes, por ejemplo, se consideran una mercancía,
o sea, que sería la trata de personas, el trabajo esclavo, controlan territorios, controlan el aguacate, los limones, la fayuca, que le llamamos nosotros todavía, etcétera. Entonces, sí podría ayudar la legalización, pero ya a estas alturas eso no sería una estrategia suficiente, ¿no? Meternos al carril de del mercado, ¿no? Así es. Donde hay menos sangre, pues mayor negocio, ¿no? Así Aquí es. parece que funciona al revés. Bien, Rosana Reguillo, te agradecemos enormemente que nos hayas aceptado conversar con nosotros y nos compartas tu análisis sobre estos sucesos tan lamentables. Para nada, Rubén, un gran gusto, te mando un fuerte abrazo y un consuelo y un abrazo colectivo para todos. Igualmente para ti, Rosana Reguillo, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Buena tarde. Hasta luego, Rosana Reguillo. Vamos a una pausa para volver y cerrar Cosa Pública.